Hola y bienvenidos a este primer video del canal Amateur en Física. Arrancamos con el tema de electrodinámica. En especial vamos a estudiar las leyes de Kirchhoff. Kirchhoff fue un físico alemán que en 1847 enunció dos leyes concernientes a la relación entre la corriente y voltajes en una red eléctrica. Estas dos leyes, junto con la ley de Ohm, forman la base de toda la teoría de circuitos. Pero, ¿qué nos dicen estas leyes? Para eso vamos a definir primero lo que es una red eléctrica. Una red eléctrica es una combinación de conductores y fuerzas electromotrices de diversas formas y diseños. Una de ellas, por ejemplo, es la que se ilustra aquí en la figura. Pero, ¿cuál es el problema? El problema radica en encontrar las intensidades de corrientes que circulan a través de este circuito, en función de las fuerzas electromotrices y las resistencias que hay en él. Cabe indicar que consideraremos solo el caso que las fuerzas electromotrices son constantes y en la red se ha alcanzado un régimen estacionario, es decir, que las corrientes que circulan en ella también son constantes. Con lo dicho anteriormente, vayamos a enunciar la primera ley de Kirchhoff. La suma algebraica de las intensidades de las corrientes que concurren en un nodo cualquiera es nula. ¿Y esto qué significa? Tranquilos, traducido a un correcto español, esto significa que la suma de corrientes que llegan al nodo es igual a la suma de corrientes que salen de él. Por ejemplo, aquí tenemos un nodo A, ¿cierto? En él vamos a suponer que llegue una corriente I1. Esté saliendo de él una corriente I2 y también esté entrando en él una corriente I3. Aplicamos entonces la primera ley de Kirchhoff a este nodo. La suma de corrientes que llegan es igual a la suma de corrientes que salen. Y como ya hemos visto, las dos únicas corrientes que entran son I1 e I3. Esas dos corrientes se suman y se igualan a la suma de corrientes que salen de él, pero la única corriente que está saliendo en este caso es I2. Entonces tenemos I1 más I3 es igual a I2. Esto aplicando la primera ley de Kirchhoff. Esta regla se deduce directamente del principio de conservación de la carga eléctrica. Segunda ley. La suma algebraica de las diferencias de potencial a lo largo de una malla completa de una red cualquiera es siempre nula. Pero aquí se utilizará su forma equivalente. Es decir, en un trayecto cerrado, la suma algebraica de las fuerzas electromotrices es igual a la suma de los productos de las corrientes por las resistencias que también estén en ese trayecto cerrado. Antes de pasar a dar un ejemplo de cómo aplicar correctamente esta ley, vamos a dar un ejemplo de la convención de signos que se utilizará aquí. En una fuente de voltaje, si el sentido de recorrido de la corriente va del borne negativo al borne positivo, nuevamente repito, del borne negativo al borne positivo, es decir, el sentido del recorrido de la corriente está saliendo por el borne positivo, entonces la fuerza electromotriz también se considera positiva. En cambio, si el sentido de recorrido de la corriente va del borne positivo al borne negativo, nuevamente del borne positivo al borne negativo, es decir, el sentido del recorrido está saliendo por el borne negativo, entonces la fuerza electromotriz también se considera negativa. Y en una resistencia, ¿cómo se trabaja en una resistencia? En una resistencia se tiene que, si el sentido del recorrido es el mismo sentido de la corriente, repito, el sentido del recorrido es el mismo sentido de la corriente, el voltaje en esa resistencia se considera positivo. Recuerda que voltaje en función de la corriente y la resistencia es el producto de ambas, I por R, según la ley de Ohm. En cambio, si el sentido del recorrido es opuesto al sentido de la corriente, nuevamente, el sentido del recorrido es opuesto al sentido de la corriente, entonces el voltaje en esa resistencia se hará negativo. Una vez aclarado esto, ya podemos aplicar la segunda ley de Kirchhoff, por ejemplo, a esta malla. En la malla 1 hemos tomado un sentido de recorrido horario. Ahí también se indica el sentido de la corriente. Trabajamos primero con la fuerza electromotriz que hay en la malla 1.
Como se observa, el sentido del recorrido sale por el borde negativo, entonces esa fuerza electromotriz se considera negativa. Y no hay ninguna otra fuerza electromotriz en esa malla, entonces pasamos al otro lado de la ecuación. Y observamos que en la resistencia 1, el sentido de la corriente coincide con el sentido del recorrido, entonces el voltaje en esa resistencia es positivo. Lo mismo sucede en la resistencia 2, el sentido de la corriente I2 también es el mismo sentido del recorrido, por lo tanto el voltaje en esa resistencia también es positivo. Y ahora trabajamos con la malla 2. Trabajamos primero con las fuerzas electromotrices que se encuentren en esa malla. En este caso hay una sola nada más, que es la fuerza electromotriz 2. El sentido de recorrido que se ha tomado en la malla 2 es un sentido antihorario. Y empezamos. Vemos que el sentido del recorrido en la fuerza electromotriz sale por el borde positivo, entonces esa fuerza electromotriz también se considera positiva. En la resistencia 3 vemos que el sentido del recorrido con el sentido de la corriente I3 es el mismo, por lo tanto el voltaje en esa resistencia será positivo. En la resistencia 2 también ocurre lo mismo, el sentido del recorrido tiene el mismo sentido de la corriente I2, el voltaje en esa resistencia también es positivo. Y así hemos aplicado correctamente la segunda ley de Kirchhoff para esta malla, para este ejemplo. Esta segunda regla es una consecuencia del famosísimo principio de la conservación de la energía. Solo nos queda señalar que el sentido del recorrido y el sentido de la corriente que se han tomado aquí han sido de forma arbitraria. Es decir, tú puedes tomar cualquier sentido del recorrido o cualquier sentido de la corriente, siempre y cuando utilices la convención de signos que se ha dado aquí. Recuerda también visitarnos en nuestra página en Facebook con el mismo nombre, Amateur en Física. Hasta un próximo video. Bye.